Gatos, ¿qué tal? Nachas aquí. Bueno, hoy os vengo con un documental que, a ver, yo había oído hablar de él desde hace un tiempo y digo, bueno, pues algún día le echaré un vistazo. Y hoy ha sido ese día. The Last Blockbuster, el último blockbuster. No sé si os acordáis de que, bueno, pues hace unos semanas más bien, ya no días, semanas, hace unas semanas Netflix sacó una nueva serie que ha sido uno de sus mayores fracasos y que de hecho ni la han renovado por una segunda temporada, aunque bueno, eso tampoco es una novedad para Netflix porque está cortando de todo hoy en día. Se llamaba Blockbuster y es una sitcom que se situaba en el último blockbuster que quedaba y bueno, pues tiene sus fallos. Para mí era aburrida como un pimiento, era aburridísima. Pero es que esta sitcom está basada en este documental, el último blockbuster. ¿Os acordáis de qué es lo que era? Bueno, lo explico. Blockbuster es una antigua cadena de alquiler de películas que hubo, bueno, pues en los años 90 y 2000. Y la gente siempre dice, no, es que fue por Netflix, no, desapareció por Netflix. Y sí, pero no. Y esto es lo que me gusta del documental. Y es que no se te queda en la superficie, en lo que todos conocemos, sino que te explica que hubo muchos otros factores alrededor. Yo lo que digo, me acuerdo que antes en la plaza de Manuel Becerra había un blockbuster que era enorme, o sea, era enorme. Y nunca nos hicimos socios porque, bueno, fue un rollo, porque llegamos... Estuvimos en la cola un buen rato porque había la típica pesada que no paraba de hablar y preguntar. Y cuando nos toca a nosotros, yo me acuerdo, claro, yo estoy hablando de los 90, o sea, empecé a escuchar la palabra DVD ahí. Y entonces, claro, pues tendría que tener 10 años, mi padre estaba ahí esperando, no sé qué, rellena estos papeles, rellena esto, papá, deme el DNI. Y un momento que dijeron, y deme el libro de familia. Mi padre se cogió del cabreo que dije, o sea, mi padre, pues se quedan ahí, ya no queremos. Así que nada, entonces yo ya avanzo algo. Yo nunca soy una persona que está en Blockbuster. Así que bueno, pues la película con una voz en off que la verdad es que tiene bastante personalidad y que te ameniza mucho eso, te va explicando toda la historia de Blockbuster, cómo fue que creció, que fue de lo más poderoso del mundo y que poco a poco fue cayendo. Y como digo, no solamente se queda en el, no, es que fue Netflix, no, a ver, sí es cierto que el cambio de hábitos de consumo afecta, pero también hubo unas muy malas decisiones empresariales y sobre todo hubo la crisis del 2008, con lo cual pues la gente cambió. A partir de ahí la gente ya empezó a cambiar. Los hábitos de consumo también, pero también hubo otra serie de decisiones y una gran deuda que iban arrastrando. Pero la verdad es que es eso, o sea, está muy bien porque te empieza contando cuál es la historia del alquiler de películas, cómo eran pues los pequeños negocios familiares, hasta que llegó Blockbuster con una serie de estrategias y les acabó absorbiendo, y cómo llegó a ser uno de los más potentes. Que además, la verdad es que los testimonios que recoge son bastante interesantes porque son casi todos de guionistas o actores, gente muy ligada al mundo del cine que lo único que hacen es compartir sus experiencias. Está, por ejemplo, Kevin Smith, que a ver, es que Kevin Smith es como Alex de la Iglesia aquí. Si hay un documental sobre el cine, pues tiene que aparecer. O sea, ¿qué hago yo que yo no tengo a Alex de la Iglesia aquí? Bueno, pues eso, ¿qué es lo que tiene en común toda esta gente? Ese romanticismo por el videoclub. Y eso es una cosa que yo quiero matizar bastante. He explicado antes que yo nunca he ido a un blockbuster y muy pocas veces he ido a los videoclubs. Y si iba era pues para alquilar la película e irme. Entonces, claro, casi toda esta gente lo que echa de menos es esa nostalgia. Primero, esa infancia, decir, bueno, esto es mi infancia. Y sobre todo ese rollo de somos raritos, pero aquí, entre las películas, nos encontramos a nosotros mismos y encontramos gente como nosotros. Y ese hablar con el dependiente que te recomiende películas. Obviamente han tenido que sacar a Tarantino, porque no ha salido, le han sacado como tema, no ha salido, él no ha salido. Pero eso, ¿no? Ese romanticismo de, no, es que los que estamos aquí dentro sabemos más de cine que el resto y te podemos aconsejar. Entonces, claro, casi no echaban tan en falta eso, sino también como los recuerdos que había alrededor. Yo lo que digo, a mí por este tema lo puedo entender, pero tampoco me ha ganado en exceso, porque estas son sensaciones que tú, si no has vivido, es difícil que puedas enamorarte de un mundo pasado, porque claro, es que decían, no, claro, ese romanticismo de coger la bicicleta y andar media hora y estar una hora viendo las estanterías y que alguien te recomiende, yo, todo eso para crear una película, calla, yo me pongo el play y ya está. Entonces, claro, yo entiendo que para, sobre todo las generaciones actuales que no han vivido eso y que están acostumbradas a Netflix, pues que les será algo raro, es decir, cómo la gente puede tener romanticismo por esto, por irse fuera de casa para coger una peli, pero bueno, es la época que les tocó vivir, se hicieron muy en torno a esto, pues al conocer a dependientes, que les recomendaran películas, hacer amistades, así que eso es lo bonito, poco a poco se hizo que fui entrando en el juego.
También además ha habido algunas reconstrucciones que ha estado muy guay, como uno que te explica cómo es el proceso de alquilar películas, que además lo va haciendo de manera muy cómica. Han usado teleñecos en algún momento, algunos palitos ahí con imágenes. O sea, en el fondo ha sido bastante original la forma de contarlo. Y bueno, como digo, la voz en off tiene bastante personalidad y te lo va amenizando mucho. Pero sobre todo hay una cosa que lo diferencia y es que nos está hablando del último blockbuster, es decir, conforme han ido pasando los años iban quedando menos, hasta que solamente queda uno, y este es uno que está regentado por una familia, es una mujer que toda su familia está trabajando ahí y que está sacando adelante en este pueblo, y eso es lo que me parece que verdaderamente hace interesante el documental. El documental obviamente te tiene que contar una historia, pero no solamente se puede quedar ahí, tiene que darte un factor humano, una columna vertebral que te anime a seguir viéndolo, porque ya no estás viendo simplemente un rollo sobre cómo subió y creció Blockbuster, te está hablando verdaderamente de si esta familia podrá sobrevivir, si pueden renovarles un año más, y eso es lo bonito. Esto verdaderamente es lo que ha hecho diferente el documental, porque si no yo creo que ha sido un poco rollo. Aquí pues está mostrando cómo es esta familia alrededor de Blockbuster, cómo es el sentimiento de comunidad y demás cosas. O sea, eso es bonito. De hecho, fijaos, cuando fui, ¿no? El año pasado fui a Pontevedra. Había unos últimos, creo que el último videoclub que había y además estaba liquidando existencia. Entonces dije, joder, voy a pasarme a ver si encuentro alguna cosa. No encontré nada que me interesara, pero sí. Y además también me acuerdo de eso, que había un videoclub al lado de... Este es mi momento, ¿vale? Este es mi momento. Había un videoclub al lado de mi casa cuando era pequeño. ¡Ah, qué rabia! Se llama José Luis. No han vuelto a abrir nada ahí, pero ahí era donde siempre iba a juegos de la Nintendo 64 y no sé, un día cerró. Años después me encontré, creo que a familiares suyos que lo estaban desalojando y me entró mucha congoja de Juanta, que no he estado aquí veces. Me acuerdo que me veían las carátulas que me daban un miedo en plan Hellraiser y demás. Y bueno, sobre todo recuerdo muy buenos recuerdos de un Daily Price que se llamaba un verano que damos los amigos y todos los días nos veíamos películas, 2 o incluso 3, era subir a esto, poner el DVD y tener que volverlo. O sea, en el fondo yo también he vivido un poquito el mundo videoclub, lo único que sí que me faltaba era el tema de acercarme a hablar con el dependiente y que me recomendara películas. Yo en el fondo iba, miraba, cogía y me iba, pero no tenía como ese sentimiento, pero sí que es lo que tengo mis anécdotas en videoclubs. Y también la pequeña parte de Russell Crowe, que eso pues me ha parecido muy original, ¿no? Intentaron hacer una comedia de uno, y entonces pues les donaron artefactos que Russell Crowe había usado en sus cosas. Espera, Russell Crowe o Liam Neeson. Así que bueno, ¿recomiendo el último Blockbuster? Sí, a ver, si lo comparamos con Blockbuster de Netflix, vamos, Dios. Pero vamos, no, la verdad es que es un documental que me ha gustado bastante, muy bonito, sobre todo con gente con muchísimos sentimientos. Se nota pues que el Blockbuster ha sido parte de su vida, eso pues me ha parecido fenomenal. Así que eso, y sobre todo pues a mí me alegra ver que no es la historia que nos conocemos de, wow, es que fue Netflix, no, sino que ha habido otras decisiones que también afectaron. Así que nada, pues espero que os haya gustado y ya sabéis que el like y la suscripción animan siempre, ¿vale? Nos vemos. Chao, chao.